It's not just something you made. It's the privilege that you get to work with your hands. It's building something that serves a purpose. Proof that you have the grit to keep going. At Timberland, we understand you take your craft seriously, and we do too, which is why our products are built to the highest quality. We put in the work so you can perfect yours, with purpose in every detail and crafted with intention. Timberland, built on craft. Visit Timberland.com to shop. Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Wreck your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance, just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. ¿Sabías que existe un hombre que vivió 969 años y durante todo ese tiempo fue testigo del mayor encubrimiento en la historia de la humanidad? Más de 180.000 personas ya descubrieron lo que Matusalén vio durante casi un milenio. Y lo que están aprendiendo está cambiando completamente su forma de leer la Biblia. Hoy vas a ver la única evidencia que explica qué hizo Matusalén durante 969 años. Y te advierto, lo que descubrirás conecta directamente con tecnologías prohibidas que existieron antes del diluvio y que están regresando ahora. En los próximos minutos voy a revelarte exactamente 3 cosas que han sido ocultadas. Primero, ¿por qué Matusalén vivió exactamente 969 años y no un día más? Segundo, ¿qué estaba haciendo durante todo ese tiempo mientras veía cómo el mundo se corrompía? Y tercero, ¿qué secreto guardó hasta su último día que cambió el destino de toda la humanidad? Pero antes de revelarte todo, déjame hacerte esta pregunta. ¿Por qué la Biblia dedica tanto espacio a registrar su edad, pero casi nada a sus acciones? La respuesta está en lo que fue borrado de los textos. Quédate hasta el final, porque la revelación más impactante está a minutos de distancia. La historia oficial que te enseñaron es simple. Matusalén vivió mucho tiempo, porque la gente antes del diluvio tenía mejor genética. Fin de la historia. Pero eso es apenas la superficie de algo mucho más oscuro y profundo. Primera evidencia. Su nombre en hebreo antiguo no es solo un nombre, es una profecía codificada. Matusalén viene de 2 palabras, Mut, que significa muerte, y Shalach, que significa enviar o traer. Traducción literal, cuando él muera vendrá. ¿Vendrá qué? El juicio, el diluvio. Y aquí está lo que te va a chocar. Matusalén murió en el año 1656 desde Adán. ¿Sabes qué más ocurrió en el año 1656? El diluvio, el mismo año. Esto no es coincidencia, es profecía encriptada en un nombre. Entonces, si Matusalén era un reloj profético viviente, ¿quién programó ese reloj? Y más importante aún, ¿qué estaba haciendo durante 969 años, sabiendo que su muerte traería el fin del mundo? La respuesta está en los textos que la Iglesia prohibió durante siglos. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. Imagina la escena. Un planeta completamente diferente al que conocemos. Antes del diluvio, la Tierra estaba envuelta en lo que los científicos creacionistas llaman el dosel de vapor. Una capa masiva de agua suspendida en la atmósfera superior que creaba un efecto invernadero perfecto. Sin lluvia, sin desiertos,
sin variaciones extremas de temperatura. La presión atmosférica era el doble de la actual. ¿Sabes qué significa eso? Oxigenación celular perfecta. Ausencia casi total de radiación cósmica. Las células humanas no se degeneraban como ahora. Pero aquí viene lo que nadie te dice. La longevidad no era solo física, era espiritual. Génesis 6:3 registra algo perturbador. Dios dice: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Esto fue después del diluvio. Fue un límite impuesto. Antes de eso, el Espíritu Divino en el hombre permitía vidas de casi 1000 años. Matusalén nació en este mundo perfecto, pero iba a presenciar su destrucción total. Ahora presta atención a esto, porque es la clave de todo. Matusalén no estaba solo. Era parte de una línea genealógica específica, la línea de Set. Mientras la línea de Caín construía ciudades, forjaba herramientas y creaba civilización tecnológica, la línea de Set tenía otro propósito. Eran guardianes, preservadores, testigos. Mira esta lista y presta atención a los nombres en hebreo. Adán significa hombre. Set significa designado. Enos significa mortal. Cainán significa dolor o lamento. Mahalalel significa el Dios bendito. Jared significa descenderá. Enoc significa enseñanza. Matusalén significa su muerte traerá. Lamec significa al desesperado. Noé significa descanso o consuelo. ¿Ves el patrón? Ahora lee la profecía completa formada por estos nombres. El hombre designado, mortal y lleno de dolor. Pero el Dios bendito descenderá, enseñando que su muerte traerá al desesperado descanso. Esta es la primera profecía del Evangelio, codificada en nombres, escrita 1656 años antes del diluvio. Y Matusalén era la pieza central. Su muerte traerá. Ahora entiendes algo crucial. Matusalén no vivió 969 años por accidente genético. Vivió 969 años porque era un reloj divino. Cada año de su vida era un año más de gracia para la humanidad. Cada cumpleaños era una advertencia. Dios estaba esperando, pero había un límite programado en el nombre de un hombre. Pero esto nos lleva a la pregunta más oscura. ¿Qué estaba viendo Matusalén durante todo ese tiempo que hizo necesario un diluvio global? La respuesta está en una conspiración entre ángeles caídos y humanos que casi destruyó el ADN de la especie humana. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. It's crunch time at work and you need to bring wings to your workday. Visit redbull.com/gettingitdone and answer a couple questions about your work style to get a Spotify customized playlist tuned to your productivity. Plus, score a can of Red Bull on us while you go from to-do to done. And remember, Red Bull gives you wings. Supplies are limited. Terms apply. Visit the website for more information. SpringFest means more sun, more fun, and more free at Lowe's. Keep your yard in line with an additional free Ego 56-volt battery when you buy a select Ego mower, trimmer, or blower. Plus, keep landscaping fresh with Stay Green 1 cubic foot garden soil, 5 bags for $10. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/8 while supplies last. Selection varies by location. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Génesis 6:1-4 registra algo que la mayoría de las iglesias evita predicar. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas
y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y el Señor dijo: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? En hebreo, Bene Elohim. Este término se usa en el Antiguo Testamento específicamente para seres angelicales. Job 1:6, Job 2.1, Job 38:7. Siempre ángeles. El libro de Enoc, que fue considerado escritura por los primeros cristianos y es citado por Judas en el Nuevo Testamento, da detalles completos. 200 ángeles descendieron al monte Hermón. Su líder era Semiaza. Hicieron un pacto: corromper la humanidad uniéndose con mujeres humanas y enseñándoles conocimientos prohibidos. ¿Qué conocimientos? Azazel enseñó metalurgia avanzada y armamento. Amazonarak enseñó hechicería. Armers enseñó a deshacer encantamientos. Parcayal enseñó astrología. Aquibeel enseñó señales prohibidas. Tamiel enseñó astronomía. Asaradel enseñó los movimientos de la luna. Matusalén vio todo esto durante décadas, luego durante siglos. Casi un milenio completo viendo cómo el conocimiento prohibido corrompía la tierra. Pero lo peor no era el conocimiento, era la descendencia. Los Nefilim, en hebreo, los caídos o los que caen sobre otros. Gigantes, híbridos, mezcla de material genético angelical y humano. Números 13:33 los describe. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Nosotros éramos como langostas ante nuestros ojos. ¡Cuán grandes! Og, rey de Basán, uno de los últimos Nefilim después del diluvio. Su cama medía 9 codos de largo y 4 de ancho. Eso es 4 metros de largo por 1.8 metros de ancho. Un gigante literal. Goliat, 6 codos y un palmo. Más de 2.9 metros de altura. Pero aquí está lo que Matusalén presenció y que es realmente perturbador. Estos gigantes no solo eran grandes, eran violentos, caníbales. El libro de Enoc registra que comenzaron a devorar a los humanos normales. Génesis 6:11 dice: «La tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia». La palabra hebrea para corrompió es shachat. Significa arruinar, destruir, pero también tiene una connotación de corrupción genética. La humanidad estaba siendo literalmente borrada, reemplazada por híbridos, y Matusalén lo veía todo, año tras año, siglo tras siglo. Ahora escucha esto con atención, porque cambia todo. El diluvio no fue un castigo emocional de un Dios enojado, fue cirugía de emergencia. Génesis 6:9 dice algo específico sobre Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea es tamim. Significa sin mancha, completo, sin defecto. Se usa para describir animales de sacrificio sin defecto genético. Noé no era moralmente perfecto. Se emborrachó después del diluvio. Era genéticamente perfecto. Su ADN no había sido contaminado. En un mundo donde los Nefilim se multiplicaban y la hibridación era rampante, quedaba una familia con genética humana pura. Una sola línea sin contaminar que llevaría eventualmente al Mesías prometido. El diluvio no destruyó el mundo por maldad general. Destruyó el mundo porque el ADN humano estaba siendo borrado. Porque la profecía mesiánica estaba en peligro. Porque si toda la humanidad se volvía híbrida, no habría simiente de la mujer que pudiera aplastar la cabeza de la serpiente. Y Matusalén sabía esto. Cada día que vivía era un día más de búsqueda. Un día más para que Dios identificara, protegiera
y preparara a la única familia pura que quedaba. ¿Ves ahora por qué vivió 969 años? No fue longevidad aleatoria, fue tiempo estratégico, el tiempo necesario para que naciera Noé, cuando Matusalén tenía 369 años. Noé creciera y fuera llamado por Dios. Noé construyera el arca, 120 años de construcción y advertencia. Se completara la genealogía profética. Matusalén era el cronómetro divino, y cuando su corazón dio el último latido, el reloj llegó a 0. Pero aún hay algo más oscuro, algo que Matusalén sabía y que explica por qué su muerte específicamente activaría el diluvio. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. Matusalén tenía un padre único, Enoc, el hombre que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Nunca murió. A los 365 años, como los días del año solar, fue trasladado. Pero antes de irse, Enoc le dio a Matusalén algo: conocimiento. El libro de Enoc registra que Enoc viajó a los cielos, vio el trono de Dios, vio los planes divinos y, más importante, vio el tiempo. Enoc sabía exactamente cuándo vendría el juicio. Por eso llamó a su hijo Matusalén. Cuando él muera, vendrá. ¿Cómo lo sabía? Porque Dios se lo mostró y le encargó algo a Matusalén: ser el guardián del tiempo, el testigo final, el último de la línea longeva. Piensa en esto: Enoc vivió 365 años y fue llevado. Matusalén vivió 969 años y presenció el fin. ¿Por qué la diferencia? Porque Enoc fue preservado antes de que la corrupción se volviera irreversible. Matusalén fue dejado para testificar durante la corrupción total. Enoc vio el plan. Matusalén vio la ejecución. Ahora imagina los últimos años de Matusalén. Tiene más de 900 años. Ha visto el mundo pasar de paraíso a infierno. Los gigantes dominan. La violencia es total. La maldad es continua. Conoce a su bisnieto Noé. Ve cómo Dios le ordena construir algo imposible: un arca gigante en medio de tierra seca, porque va a llover, algo que nunca había sucedido en la historia humana. Durante 120 años, Noé construye y predica. Segunda Pedro 2:5 lo llama pregonero de justicia. Advierte, suplica, nadie escucha. Y Matusalén sabe que mientras él viva hay esperanza, pero también sabe que su nombre es una promesa. Cuando él muera, vendrá. Cada cumpleaños después de los 900 años debe haber sido agridulce. Un año más de vida, un año menos de tiempo. ¿Se arrepintió alguna vez de su nombre? ¿Deseó morir antes para acabar con todo? ¿O suplicó vivir más para dar más tiempo a la humanidad? No lo sabemos, pero sabemos esto: murió en el año 1656, el mismo año del diluvio. Los cronólogos bíblicos han calculado algo extraordinario. Matusalén murió aproximadamente 7 días antes de que comenzara a llover. 7 días, el período de duelo hebreo, el Shivá. Mientras el mundo lloraba al hombre más viejo que jamás existió, las compuertas de los cielos se preparaban para abrirse. Pero hay un detalle final que conecta todo. ¿Por qué exactamente 969 años? ¿Por qué no 1000 o 950 como Noé? Aquí está el código. Matusalén nació cuando Enoc tenía 65 años. Enoc fue trasladado cuando tenía 365 años. Eso significa que Matusalén tenía 300 años cuando su padre desapareció. Noé nació cuando Matusalén tenía 369 años. El diluvio llegó cuando Noé tenía 600 años. 369, 600, 969. ¿Ves el diseño? Los números no son aleatorios. Son precisos, matemáticamente perfectos. Más aún, desde Adán hasta el diluvio, 1656 años. 1656 es la suma de las edades de los 10 patriarcas hasta sus respectivas generaciones.
es un cronómetro divino. Cada vida era una marca en el reloj, y Matusalén era el segundero final. ¿Entiendes ahora qué hizo Matusalén durante 969 años? No fue pasividad, fue testimonio activo. Fue guardián de la genealogía pura. Fue testigo del cumplimiento profético. Fue el reloj viviente de la misericordia divina. Fue la última advertencia antes del juicio. Y cuando cerró sus ojos por última vez, sabía que había cumplido su propósito. Su nombre se había hecho realidad. El juicio había llegado. Pero falta la pieza final, la que conecta todo esto con nosotros. Porque este patrón no terminó en el diluvio. Está activo ahora. Y en los próximos minutos vas a ver evidencia que te va a dejar sin aliento. This episode is brought to you by White Claw Surge. Great podcast pick, friend. No surprises there. After all, you're all about finding the tastiest flavors out there, just like White Claw Surge. And with big, bold flavors to enjoy, like blood orange, blackberry, cranberry, and more, it's time to go all in on taste. Unleash the flavor. Unleash White Claw Surge. Please drink responsibly. Hard seltzer with flavors. 8% alcohol by volume. White Claw Seltzer Works. Chicago, Illinois. Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it with a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. Este es el momento donde todo lo que aprendiste cobra un significado urgente y presente. El patrón de reloj profético humano no fue único de Matusalén. Lo vemos repetido. Antes del diluvio, 969 años de Matusalén, plus 120 años de advertencia de Noé. Antes del Éxodo, 400 años en Egipto exactos. Génesis 15:13 predijo el tiempo exacto de esclavitud. Antes del exilio, 480 años de reyes. Daniel 9 predijo 70 semanas, 490 años, hasta el Mesías. Antes de la destrucción del templo, Jesús dijo en Mateo 24:34, esta generación no pasará. 40 años después, en el 70 d.C., Roma destruyó Jerusalén. Dios usa tiempo humano como profecía. Y aquí está lo que nadie te dice. Desde 1948, renacimiento de Israel, hasta ahora, más de 77 años. Una generación bíblica, Yilchia, 70-80 años, Salmo 90-10. Lucas 21:32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? La que vea el renacimiento de la higuera, Israel. Estamos en el tiempo final de esa generación. Pero hay más. ¿Recuerdas que antes del diluvio había conocimiento prohibido? Metalurgia avanzada, manipulación genética, los Nefilim eran híbridos, tecnología de construcción, las ciudades de Caín. ¿Y ahora? CRISPR, edición genética humana, transhumanismo, mezcla de humano con máquina, inteligencia artificial, entidades no humanas con conocimiento sobrehumano, construcción masiva, ciudades que tocan el cielo. Génesis 11:6 dice algo profético sobre Babel. Ahora pues, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Estamos volviendo a los días de Noé. Jesús lo predijo en Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La pregunta no es si estamos en ese tiempo. La pregunta es, ¿quién es el Matusalén de hoy? ¿Existe un reloj humano cuya vida está midiendo el tiempo hasta el próximo juicio global? No lo sé, pero sé esto. Así como Matusalén fue misericordia medida en años, nosotros estamos viviendo en tiempo de gracia medido en días. Segundo en Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa,
Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué necesitabas saber la historia de Matusalén? Porque su vida responde la pregunta más importante que puedes hacerte hoy. ¿Cuánto tiempo queda? No te puedo dar un número, no soy profeta, pero te puedo mostrar el patrón. Matusalén vivió 969 años y cada año fue una oportunidad para que la humanidad se arrepintiera. Nadie lo hizo excepto una familia. Noé predicó 120 años mientras construía el arca. Nadie entró excepto 8 personas. ¿Cuánto tiempo llevamos predicando el Evangelio desde la resurrección? Casi 2000 años. ¿Cuánto tiempo lleva Israel como nación renacida? 77 años y contando. El reloj no se ha detenido. Se está acelerando. La diferencia entre tú y la gente de los días de Matusalén es simple. Ellos tenían un nombre profético viviente caminando entre ellos. Un recordatorio diario del juicio venidero. Y lo ignoraron. Tú tienes la palabra completa. Tienes 2000 años de historia cumplida. Tienes Israel renacido. Tienes las señales que Jesús describió manifestándose simultáneamente por primera vez en la historia. ¿Qué vas a hacer con esa información? Matusalén no pudo escapar de su destino. Su nombre lo definió. Su muerte activó el juicio. Pero tú tienes algo que él no tuvo. La opción de entrar al arca espiritual antes de que se cierre la puerta. Génesis 7:16 dice algo escalofriante. Y cerró Jehová la puerta tras él. Llegó un momento donde la misericordia terminó, donde el tiempo se acabó, donde la puerta se cerró. Ese momento vendrá otra vez. La pregunta que te hice al inicio era: ¿por qué Dios permitió que un hombre viviera 969 años? Ahora sabes la respuesta. No fue genética, no fue suerte, no fue capricho divino. Fue un cronómetro de misericordia. Fue una advertencia escrita en carne y hueso. Fue gracia medida en décadas mientras el mundo se hundía en oscuridad. Y ese mismo patrón está activo hoy. El tiempo no se detuvo. La misericordia tiene límite. Y la pregunta no es cuánto tiempo queda. La pregunta es, ¿estás prestando atención? Pero la historia de Matusalén no termina con el diluvio, porque él tenía un padre que nunca murió. Un hombre que vivió exactamente 365 años, como los días del año solar, y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc, el séptimo desde Adán, el hombre que caminó con Dios y no fue hallado más. ¿Dónde fue? ¿Qué vio? ¿Qué secreto tan grande guardaba que Dios tuvo que sacarlo de la tierra antes del diluvio? En el próximo video voy a revelar algo que va a cambiar todo lo que crees saber sobre el mundo espiritual. Primero, ¿qué vio Enoc en los 7 cielos? ¿Y por qué fue prohibido hablar de ello durante siglos? Segundo, ¿por qué Enoc fue transformado, según la tradición judía, en el ángel Metatrón, el ángel con el mismo nombre de Dios? Y tercero, ¿qué libro escribió que contenía todo el conocimiento del universo? ¿Y cómo ese libro guió a Noé durante el diluvio? Y te adelanto algo, lo que Enoc descubrió sobre la estructura del universo, sobre los ángeles caídos y sobre el futuro de la humanidad, es más impactante que cualquier cosa que hayas escuchado en la iglesia. Si esta historia de Matusalén te impactó tanto como a las 180.000 personas que vieron el video anterior de esta serie, tienes que ver el próximo. Suscríbete ahora y activa la campanita porque este video sobre Enoc sale en exactamente 3 días. Y créeme cuando te digo esto. Si Matusalén fue el reloj, Enoc fue el que recibió las instrucciones para programarlo. El link al próximo video está en la pantalla.
Haz clic ahora, porque lo que vas a descubrir conecta directamente con el libro de Apocalipsis y con lo que está sucediendo en el mundo hoy. Nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas.